Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, gracias a Dios que están aquí. De verdad, hermanos, que hay temas muy singulares que se pueden compartir en la iglesia, que estudiamos y que por la naturaleza del tema, como bien dijo la hermana Miriam, pues hay temas que a Satanás le incomodan bastante. Y el tema de hoy es precisamente lo que está sucediendo, hermanos. Desde el jueves, que son los días que hago mis estudios, estuve orando, estuve rogándole al Señor para que todos estuvieran aquí, hermanos, toda la iglesia, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la pandemia, a pesar de todo esto. Rogué al Señor que cuando menos la mayoría o algún representante de la familia estuviera aquí presente para que lleven el tema, porque la naturaleza de este tema es sumamente importante. Debido a la situación que estamos viviendo y cómo se ha agravado la pandemia en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero, porque no somos los únicos, es necesario que entendamos y seamos honestos con nosotros mismos para responder siempre las preguntas que tienen que ver con si de verdad somos nacidos de nuevo. ¿Cómo sé si soy nacido de nuevo? Una pregunta obligada. Ser cristianos, hermanos, ser nacidos de nuevo, es algo que todos, absolutamente todos, debemos de saber. Aunque muchos asocian la frase de nacer de nuevo al pertenecer a una religión o a una denominación, o simplemente el creer que estar en una iglesia es haber nacido de nuevo, o es una evidencia de haber nacido de nuevo. Y no necesariamente, hermanos, no necesariamente, porque nosotros debemos de entender y conocer y discernir realmente si hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, una vez a una vida vivida entregada a Cristo, debemos de entender a través de las Escrituras lo que realmente evidencia en nuestra vida cristiana el haber nacido de nuevo. Pero ¿cómo se entiende? ¿Cómo saber? ¿Cómo estar convencidos? Porque incluso hay personas que llevan muchos años en la fe, y les aseguro, hermanos, que aún hoy en día, si les hicieran esa pregunta, hay un sentimiento de duda, porque muchas veces asocian la seguridad de salvación, la seguridad de haber nacido de nuevo, conforme a sus emociones, ¿cierto? Si un día andan de buenas, se sienten salvos. Si todo les va bien en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, se sienten salvos. Pero cuando empieza a haber pruebas, cuando empiezan a ver que sus oraciones no son contestadas, cuando andan de malas, cuando la economía baja, cuando los problemas en los matrimonios se acrecentan, problemas con los hijos, con otros hermanos, etcétera, etcétera, llega a nuestro corazón, a nuestra cabeza, dudas acerca de la salvación, sí o no. Así que eso es normal y natural. Y nacer de nuevo, hermanos, o la experiencia de nacer de nuevo, como algunos lo llaman, es algo que ningún hombre pues puede replicar o duplicar o vivir en cabeza ajena. Solo puede hacerse, hermanos, a través del poder del Espíritu Santo, y como bien lo dice Mateo, hermanos, en el capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Así que eso es una evidencia. Pero nosotros tenemos que aprender de la misma Biblia a obtener esta certeza de que de verdad hemos nacido de nuevo. Y esto, hermanos, nació no solamente un devocional que les envié en la semana, no recuerdo qué día, pero conforme a lo envié y pues el cambio de semáforo que retrocedimos y que realmente no nos están diciendo la verdad, que es peor de lo que creemos, pues me puse a orar al Señor para preguntar sobre un tema de reflexión inmediata a todos los creyentes, a todos los cristianos de esta iglesia, para que
pues hermanos, tengamos esa certeza, porque nadie está exento de padecer esta enfermedad. Y como bien decía la hermana Miriam, pues hay temas, hermanos, hay temas que le incomodan a Satanás y que no quiere que los hijos de Dios se enteren. Y pues en muchos casos logra el cometido, ¿verdad? Impide que personas vengan a la iglesia para conocer la verdad. Pero hermanos, ustedes que están aquí, yo sé que son muy responsables y que aman a su familia, ¿eh? Y espero, hermanos, que en esas evidencias que hoy van a conocer, pues las compartan con su familia para que se aseguren si de verdad su esposa, su cónyuge, sus hijos son salvos. Porque hoy, hermanos, tal vez tengan la respuesta: sí, de verdad naciste de nuevo. Esperemos y roguemos a nuestro Dios que hoy, hermanos, se nos abra ese entendimiento y Satanás no llene de dudas nuestra mente y nuestro corazón por alguna falla que tengamos por ahí, por algún retroceso, por algún tropiezo, por algo, hermanos, sino que entendamos que es una lucha, hermanos. Y hoy la evidencia está en que pues, no encendió mi camioneta. ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí están las luchas, ¿verdad? ¿Por qué algunos tiempos no llegaron? Ahí está la lucha. ¿Por qué antes de venir aquí dudaste en venir o no venir? Ahí está la lucha. Satanás haciendo su trabajo y el Espíritu Santo redarguyéndote de pecado. Así que, hermanos, pues sabemos que no congregarse es pecado, pero también sabemos que la situación actual pues es complicada. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios para que entendamos de una vez por todas, hermanos, cómo sé si he nacido de nuevo. Así que el título de esta lección, hermanos, que espero poderlo terminar hoy, si no va a ser seriado: ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Bueno, hermanos, pues en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, nos dice aquí: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, palabras de nuestro Maestro, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hermanos, pues es importante que tengamos a la luz de la Biblia o tener ideas claras sobre este tema, porque hablar del nacimiento nuevo, hermanos, tenemos que también hablar de la regeneración humana, de la regeneración de nuestro corazón y de por qué es tan necesaria la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estos signos o estas evidencias o características son presentados de un modo muy claro en la Escritura. Dios sabe que el ser humano siempre va a estar luchando, batallando contra sus sentimientos. Él lo sabe, pero precisamente no nos ha dejado a oscuras sobre este punto. Todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida cristiana hemos dudado de la salvación, ¿cierto? Y el que lo diga que no, pues está mintiendo. Porque siempre, hermanos, llega a nuestra vida un momento donde dudamos si realmente hemos nacido de nuevo por nuestros procederes, porque hicimos algo que sabemos que es pecado, que no le agrada a Dios, pero que sin embargo a veces lo hacemos hasta con alevosía, ¿verdad? Hacer ese pecado con el saber de que es pecado y que ofende a Dios, de todas maneras lo hacemos. Y de ahí, hermanos, viene un sentimiento de culpa, viene un sentimiento donde Satanás trabaja en nuestra mente y empieza a hacernos dudar de si realmente nacimos de nuevo, si soy salvo, si realmente soy cristiano. Y la evidencia principal es que queremos abandonar, queremos retroceder, y eso es lo que precisamente tenemos que evitar. Pero hoy, hermanos, el propósito no solamente es ese, sino también, hermanos, de que si tú vives en una incertidumbre de que si eres o no eres, y si naciste o no naciste, bueno, hermano, pues entonces pongas cartas en el asunto y hoy te despejes totalmente de esas dudas. Así que, hermanos, bueno, nosotros, Dios ha provisto a la iglesia con la palabra y a través de pruebas o criterios de nuestra condición espiritual. En la primera carta de Juan, que es donde vamos a tener el estudio, ahí nos ha descrito lo que es el hombre regenerado, lo que es una evidencia
o una circunstancia o una marca, como le quieras poner, de que realmente has nacido de nuevo. Y lo que hace, hermanos, sean sus caminos, sus hábitos, su manera de vivir, la fe, inclusive la experiencia, todo el que desee poseer el conocimiento de este asunto debe de leer a conciencia la primera carta de Juan. Porque ahí, hermanos, en la primera carta de Juan encontramos evidencias contundentes de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Así que, mis amados hermanos, los invito a que consideremos estas evidencias y mientras hablemos de ellas o aprendemos de ellas, bueno, hermanos, pues seamos honestos con nosotros mismos y consideremos nuestro proceder y nuestra obediencia y nuestra fe en nuestra vida cristiana y, hermanos, al final del estudio podamos tener la certeza de que nuestra salvación es segura. Y si aún así persiste, hermanos, por modificar, cambiar esas cosas que llenan nuestra mente y nuestro corazón de ese veneno que está sembrando Satanás de dudas en nuestro corazón acerca de nuestra salvación. Amén. Espero, hermanos, que tengas ganas de escribir, porque es importante que lo tengamos para poderlo compartir con nuestra familia, porque es importante, hermanos, y es tu responsabilidad. Muy bien, vamos también a aclarar antes, hermanos, que por supuesto en la Biblia se encuentran mucho más evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Mateo nos dice, como ya les mencioné, por sus frutos los conoceréis. Tendríamos que estudiar cuáles son esos frutos para saber si una persona es salva o no, y conforme a esos frutos, bueno, pues se conoce quién es del Señor y quién no, ¿verdad? Pero yo quiero hoy, hermanos, que nos concentremos en la primera carta de Juan. Quiero que vayamos primero, hermanos, no lo vamos a hacer en un orden cronológico, o mejor dicho, en orden en cuanto a capítulos, sino en cuanto a evidencias. Así que quiero que me acompañen a la primera carta de Juan y busquemos el capítulo 3. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 9. Quiero que pongamos especial atención a cada palabra que sale de la boca del apóstol, porque aquí nos da la evidencia, la característica o la marca de una persona que realmente se ha regenerado, que ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3:9, ¿ya estás ahí? Dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, qué explícita es la palabra y no da lugar a dudas en ningún momento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La razón es porque es nacido de Dios. Una persona regenerada, hermanos, que ha nacido de nuevo, escúchenlo bien, no practica el pecado. No está diciendo que no puede caer en pecado. Dice que no lo practica, que son dos cosas muy diferentes. Pero para entender a qué se refiere esto, hermanos, es que una persona regenerada, nacida de nuevo, no practica el pecado, o sea, no peca más con el corazón, con su deseo y con toda la voluntad y la alevosía y ventaja de hacerlo. No vive inclinado para pecar, como lo hace el hombre no regenerado. Y eso es muy fácil de evidenciar, porque tú conoces o tienes familiares, amigos, incluso cónyuges, lamentablemente inconversos, ¿cierto? Entonces tú ves cómo esa persona procede al pecado sin ninguna culpa, ¿cierto? No le ofende, no le afecta, no le causa la más mínima incomodidad, sino que simplemente se entrega. Eso, hermanos, es un hombre no regenerado. El peligro es que un cristiano viva igual.
Cuando dice la Biblia que el hombre que es nacido de Dios no practica el pecado, quiere decir que hay una lucha entre lo que antes vivía inclinado y que cometía esos pecados sin ninguna incomodidad. Eso es lo que está enseñándonos aquí el apóstol. Hubo probablemente un tiempo en el que tú no pensabas si tus acciones eran pecaminosas o no, si te apenaban o no por obrar mal. No había lucha entre el pecado y tú, porque eran muy amigos, ¿cierto? Eran muy amigos. Ahora una persona, como lo dice el apóstol, que ha nacido de Dios no practica el pecado porque ahora odia ese pecado. Y hay pecados, hermanos, que les acomodan a personas, ¿verdad? O sea, hay personas que se sienten cómodos mintiendo, que la mentira es su modo de vida. Hay otros, hermanos, que es el chisme. O sea, incluso hermanos cristianos con tiempo se la pasan en el chisme, hablando de los hermanos, hablando de otras personas, criticando, juzgando, atacando. Eso, hermanos, es practicar el pecado. Ahora, si una persona se ha regenerado, odia caer en ese pecado. No estoy diciendo que eventualmente no va a caer porque era antes su modo de vida, sino que ahora, hermanos, cuando cae en mentira, cuando cae en chisme, ocasionalmente, por supuesto, odia caer en esa condición. Odia volverlo a practicar, eso tan abominable que le causó tantos problemas y que por supuesto ofendió tanto a Dios y que lo mantenía alejado de su vida. Hay personas, hermanos, así. Pero ahora una persona regenerada que no practica el pecado huye de esos pecados, lucha contra ellos y aún gime bajo su presencia porque sigue batallando con él y se lamenta incluso hasta las lágrimas cuando cae bajo su influencia. Es algo que duele y anhela ser librado de ese pecado. En una palabra, hermanos, el pecado ya no le agrada. Es algo que le incomoda, que le lastima. Es algo que ya no lo tiene como un amigo, porque ya se le hizo una cosa abominable. Y cuando vamos en la Biblia, abominable, la palabra abominable significa repugnante. Así que si tú caías en ese pecado de la mentira, del chisme, del adulterio, de la fornicación, etcétera, etcétera, hoy, hermanos, si has sido regenerado, ese pecado te tiene que repugnar. Es una característica de una persona que nació de nuevo, que realmente es salva. Pero si sigues encontrando deleite, si te sigues gozando en ello y lo sigues practicando, o sea, es un modo de vida nuevamente en tu vida, hermano, lo siento mucho, pero creo que no has nacido de nuevo, porque no has sido regenerado. Y eso sí es un peligro constante. Es un peligro, hermanos, porque has confundido que el creer que porque vienes a la iglesia, porque ocasionalmente agarras la Biblia, porque oras o cumples ciertos requisitos de el ser cristiano, te garantiza ser salvo, y te has equivocado toda tu vida. Recuerden, hermanos, que el día del rapto, en la iglesia, no todos se van a ir, porque ahí se va a ver evidente quién de verdad era hijo de Dios y quién no. Así que, hermanos, esto es, te das cuenta de la importancia del tema y te das cuenta la naturaleza del tema, del por qué Satanás trabaja arduamente para que no recibieran muchos esta palabra el día de hoy. Entiende, hermanos, hay temas que Satanás no quiere que escuches. Y precisamente es uno de los principales. Así que si por ahí ya estás empezando a ver cómo empezó tu mañana hoy en día, que creías que si no venías hoy no pasaba nada, súbanse el cubrebocas, por favor. Súbanse el cubrebocas. No ibas a pecar
pues si faltabas, pues, ¿qué pasaba? Bueno, hermanos, ya te diste cuenta de lo que te ibas a perder. Y así, los que no vinieron, en ese riesgo están. Por eso es importante, hermano, que atiendan la palabra de Dios. Para una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, el pecado ya no es algo que le agrada. Es una cosa abominable y ya no lo ve con esa indiferencia que lo solía ver antes. No puede impedir que muera en él. El pecado, hermanos, no puedes impedir que muera en ti. Recuerda que poseemos, mejor dicho, la doble naturaleza. Y el pecado está en nosotros. Incluso dice, no lo busquen, en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, cuando nos atrevamos a decir siquiera, o que siquiera que pensemos que no pecamos, que no somos pecadores, que no ofendemos a Dios, hermanos, también nos estamos engañando, tristemente. Cuando decimos, bueno, voy a hacer esto porque ¿qué tanto es tantito? Nos estamos engañando, ¿verdad? Y la verdad, dice la Biblia, no está en nosotros. Pero ahora, una persona que realmente ha nacido de nuevo, ahora lo aborrece, hermanos. Lo aborrece con todo su ser. La Biblia nos muestra y nos enseña que a Dios se le ama con todo el alma, con todo el corazón, con todo el cuerpo y con todas tus fuerzas. Amén. Bueno, una persona regenerada que ha nacido de nuevo aborrece al pecado con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todo su cuerpo. Eso, hermanos, es la evidencia de que realmente somos hijos de Dios, de que realmente hemos nacido de nuevo. Cuando caes en ese pecado que tanto odiabas y que ahora lo aborreces y buscas a toda costa deshacerte y alejarte de él, eso, hermanos, nos da una garantía de que vamos bien. Ahora, una persona que sí nació de nuevo, no puede evitar los malos pensamientos para que tengas un descanso. No puede evitar las deficiencias de su vida cristiana. No puede evitar las omisiones, tanto de palabra como de acciones. Sabe, como dice Santiago, que en capítulo 3, versículo 2, que todos ofendemos en muchas maneras y en muchas cosas. Pero puede decir con verdad que de verdad lo lamenta, que lo siente y que no consiente con ellas como hace el hombre no regenerado. O sea, hermanos, no simpatiza con el pecado. Pero aquí es donde tenemos que ser honestos. Hay pecados, hermanos, que nos generan placer por nuestra naturaleza pecaminosa. Tú debes de saber, hermano, hoy en día, si ese pecado te sigue generando ese placer. Y si ese pecado, hermano, te seduce y lo sigues practicando, estás en peligro. Ahora lo que tú debes de evitar a toda costa es congeniar con él, simpatizar con él, vivir conforme a él y sus deleites. Y acuérdense que Santiago mismo lo dice: Dios no tienta a nadie porque no puede ser tentado por el mal. Así que no le podamos echar la culpa a Dios, porque el cristiano siempre tiende a culpar a Dios porque le pone el pecado enfrente. Dios no tienta a nadie, hermanos, porque Él no puede ser tentado por el mal. Pero Santiago sí dice que nosotros, hermanos, somos tentados por las propias concupiscencias de nuestra carne. Y que una vez que somos tentados y somos seducidos y practicamos el pecado y lo consumamos, da a luz la muerte. Y una persona regenerada siempre está alerta en esa condición, porque siempre, hermanos, Satanás va a poner la tentación, porque él es el que pone la tentación, pero tampoco lo puedes culpar,
porque tú solito eres el que vas seducido por tu pecado, por tu carnalidad, a cometer ese pecado que sabes que ofende a Dios. Y eso, hermanos, una persona regenerada lucha contra ello. Y les he dicho en reiteradas ocasiones que prepararse para la congregación, prepararse para venir a adorar a Dios, se empieza desde el sábado. Y es evidente, hermanos, que no hay muchos que no se preparan desde el sábado, porque vienen a dormirse al templo. Están desvelados, cambiaron al Dios vivo por el Dios de Netflix, o de las películas, o de lo que sea, y luego están aquí, Satanás haciéndoles piojito, ¿verdad? Y se duermen. Algunos hasta llegaron tarde por ello, algunos ni siquiera vinieron porque se quedaron dormidos, y otros buscando excusas para no venir. Eso, hermanos, hace una persona no regenerada. Y por eso les digo que es importante que atendamos cada palabra que sale de los profetas del Señor, de los apóstoles, y sobre todo cuando es de la propia boca de nuestro Señor. Y recuerden, hermanos, lo que le dijo a Nicodemo: tú eres un principal, eres un maestro de Jerusalén, y no sabes esto. Te maravillas con algo tan simple. Si te enseño las cosas terrenales, te maravillas, te sorprendes, te da miedo, te alejas. ¿Qué será si te digo las celestiales? ¿Qué cosas, hermanos? De veras, hermanos, esta es una porción de la Biblia que no debemos de dejar pasar de largo. Así que espero, hermanos, que inmediatamente te pongas a estudiar la carta de Juan, la primera carta, porque ahí es donde vamos a ver todo esto, la repases y como padre o madre responsable se la compartas a tus hijos o a tus nietos, como sea. Porque, hermano, está en riesgo la salvación de muchos. Y tú viviendo confiado. Y como padre, hermanos, todos vamos a comparecer, como dice la carta a los romanos, en el tribunal de Cristo. Y a ti principalmente, varón de Dios, cabeza de familia, a ti te va a llamar a cuentas por tu esposa y por tus hijos. Y te va a decir: a ver, Pedrito, digo por no poner un nombre personal de aquí, ¿verdad? Que se vayan a sentir aludidos. A ver, tú, Pedrito, ¿qué no te di 3 hijos? Sí, Señor. ¿Y dónde están? Pues iban todos los domingos a la iglesia conmigo, Señor. Pues no lo sé. ¿En serio? ¿En serio no lo sabes? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? Eso, hermanos, va a pasar, es una realidad. Pero preferimos dormirnos y estar confiados porque alguna vez hice la oración y ya con eso me quedé convencido de que soy salvo. Pero nunca hubo una evidencia de una regeneración de mi vida. Hoy en día, hermanos, eso es un peligro. Yo sé que a muchos nos enseñaron que Romanos 10:9 es todo lo que tenemos que hacer. Y es cierto, hermanos, pero es parte de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dice así, ¿cierto o no? Es cierto y es correctísimo. Mas sin embargo, hermanos, si esto es cierto en tu vida, tiene que haber evidencias de nuevo nacimiento, tiene que haber regeneración. Y los apóstoles lo escribieron. El apóstol Pedro inmediatamente escribió que si habéis gustado de la benignidad del Padre, tienes que tener hambre de la palabra de Dios, como un recién nacido. ¿No se te hace lógico? Cuando hay un recién nacido, llora por 2 cosas nada más: por hambre y por frío. Y tú, como madre amorosa, ¿qué es lo que haces? Lo alimentas y cubres su frío. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que entender que cuando una persona nace de nuevo, la primera evidencia de que es nacido de nuevo, que realmente es salvo, es tener hambre por la palabra de Dios. Y si una persona no la muestra durante años, pero sigue viniendo a la iglesia, ¿qué cree? Hay la posibilidad y el riesgo de que no haya sido regenerado. Porque estás basando tu salvación en una obra.
¿Y qué dice Gálatas 2:8? No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, es por gracia, es por fe, no es por lo que hagas o dejes de hacer. Pero es importante que lo que hagas, hermano, lo hagas por fe. Santiago mismo lo dice, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. Y eso no quiere decir, hermanos, que si tú tienes obras eres salvo, sino que las obras son la evidencia de la fe, de que has sido regenerado, y que en esa fe vienen frutos, evidencias y marcas que has sido nacido de nuevo. Y hay que estar muy atentos, hermanos, a eso. Sobre todo tu cabeza de familia, ve si tu esposa, tus hijos tienen estas marcas. Y no vivan engañados, porque el propósito hoy, hermanos, es que no permitas que Satanás te siga engañando, porque aún tienes dudas si has nacido de nuevo. Ahora, hermanos, vamos a pasar al segundo punto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver todos los pasajes que vamos a ver. Vean cómo, hermanos, cómo empatan, cómo están escritos paralelamente, hablando en el mismo contexto, porque ese es el propósito del apóstol, que entendamos, hermanos, el nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjense, hermanos, ¿se parece al otro pasaje? Habla en el mismo contexto, habla de los que han nacido de Dios, ¿correcto? Entonces aquí, hermanos, estamos viendo otra característica, otra marca de una persona regenerada, otra persona que realmente ha nacido de nuevo. Y aquí, hermanos, viene la honestidad. Aquí tenemos que aprender de esto, porque aquí hay una evidencia más. El hombre regenerado cree que Jesucristo es el único Salvador. ¿Amén? ¿Tú lo crees? ¿O sigues creyendo que algún santo de la religión o alguna virgen te va a salvar? ¿Lo crees? No. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Tú crees, hermanos, que Jesucristo es el único que puede perdonarte y redimirte? Amén. Muy bien. ¿Que su divina persona fue designada, ungida por Dios el Padre para ese propósito? Amén. Muy bien. ¿Y que fuera de Él no hay otro Salvador? Amén. Amén. Gracias a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ver en Cristo como nuestro Señor y Salvador siempre. Y en nosotros observar siempre nuestra indignidad de merecerlo. Eso, hermanos, es honestidad. Nadie, absolutamente nadie puede decir: yo merezco ser salvado. Amén. Amén. Porque la Biblia registra en Romanos 3 que no hay justo ni aún uno. Nadie, hermanos, nadie puede decir y llegar al cielo y decirle al Señor: yo estoy aquí porque me lo merezco. Ni siquiera, hermanos, merecemos estar aquí en la iglesia del Señor. Estamos aquí por puritita gracia. Amén. Y eso, hermanos, una persona regenerada lo entiende, lo comprende y se ve a sí mismo indigno de recibir todo lo que viene del Señor. Así que desde aquí empezamos, hermanos. En Cristo, hermanos, ve una base para la plena confianza y cree que sus pecados han sido perdonados y sus iniquidades borradas. Cree, hermanos, que por la obra consumada de Cristo y su muerte en la cruz es considerado justo a la vista de Dios, no por sus obras o por sus hechos o por qué tan linda persona ha sido en toda su vida, o porque siempre se portó mal, o porque siempre se ha portado bien, incluso antes de conocer del Señor, que era una persona íntegra, que era una persona educada, que ayudaba al prójimo. Hermanos, eso tampoco nos garantiza que antes de conocer a Cristo éramos merecedores del cielo, sino que ahora, hermanos, consideramos que somos justos por la obra que hizo Jesucristo. Y también, hermanos, una persona que ha nacido de nuevo puede esperar la muerte y el juicio sin alarmarse o tener miedo de ello, porque sabe que ha nacido de nuevo, puede ver el reino de Dios y sabe que tiene una morada
que lo espera en el cielo. Amén. Así que, hermanos, ahí están las cosas, ahí están las promesas. No hay nada, hermanos, cuando vives constantemente en un temor, y yo no digo que no tengas miedo a morirte, hermanos, por supuesto, hasta yo mismo lo tengo. Bueno, le temo a la manera, si le soy honesto, a la manera de morir, a eso sí le temo, pero no a la muerte, porque yo sé a dónde voy, yo sé dónde está mi lugar. Y una persona regenerada, hermanos, tiene siempre esta certeza y esta confianza, que de repente, por sus acciones, por su debacle en la fe, empiezan a naufragar, llegan a dudar. Bueno, pues entiende que hay una duda de que al final de su vida, ¿a dónde irán? Es normal, por eso el Señor, hermanos, escribió e instruyó a sus apóstoles para que nos dejaran estas características y ya no vivamos con miedo. Amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y hay otra evidencia, pero estamos solamente en la carta de Juan porque habla explícitamente con esas características de los que han nacido de nuevo. Y vean los pasajes que estamos viendo, hermanos. Estamos leyendo, todos incluyen el que ha nacido de Dios, tiene esta marca, tiene esta característica, y es lo que estamos viendo, hermanos. Es posible que aún así sigas teniendo dudas y temores. Puede incluso que a veces te sientas como si no tienes la fe suficiente. Pero si te pregunta a una persona regenerada, si se le pregunta si quiere confiar en otro en lugar de Cristo, la respuesta va a ser contundente. Y aquí también debe de darnos un descanso. Porque si yo les hiciera la pregunta, a ver, hermanos, ¿ustedes confiarán en otro su salvación que no fuera Cristo? A pesar de que sientes que te falta fe, ¿lo harías? No. La respuesta es contundente, ¿verdad? Entonces tienes que tener esa seguridad, esa paz, esa confianza de que yo no voy a confiar en otro, aunque naufrague en mi fe, aunque a veces retroceda, aunque a veces me porte mal, porque sé que no hay otro hombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. Y en eso, hermanos, se basa nuestra confianza. Mas, sin embargo, tenemos que evidenciar que realmente Jesús, y ya se los enseñé muchas veces, Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vemos en todos los evangelios que los apóstoles muchas veces, o la mayoría de las veces, le llamaban Señor, no le llamaban Salvador. ¿O sí? Y hay una diferencia y un propósito en eso. Porque incluso Romanos 10:9 nos enseña que confesemos que Jesús es el Señor, o dice que confesemos que el Señor, que es el Salvador. ¿Así lo dice? No, hermanos. Y aquí tenemos que aprender que si Jesús es tu Señor, es tu Salvador. Pero si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, por lo tanto no tienes vida eterna. ¿Y esto cómo lo entendemos? Muy sencillo. Lucas 6 nos dice: me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que digo. O cierto les digo que el día que estemos allá, muchos le dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No nos congregamos en tu nombre? ¿No hicimos aquel convivio en tu nombre? ¿No leímos aquella vez en tu nombre? Y el Señor, ¿qué va a decir? Apartaos de mí, nunca os conocí. Porque nunca, hermano, procuraste tener una relación personal con el Señor, o con quien tú le decías el Señor. El hermano Ricardo siempre tiene la costumbre de decirles: hermanos, cantemos con el entendimiento. Y es correctísimo y bíblico porque está en Corintios. Y a veces, hermanos, pues no quieres ni cantar. Entonces, ¿cómo vas a entender si no puedes entender a través de un canto, el contexto del canto, cómo vas a entender lo que la Biblia dice? La misma Biblia, hermanos, nos muestra donde Jesús está reprochándole a Nicodemo, dice: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Es un reproche.
que lo debemos de tomar nosotros, como si nosotros estuviéramos tomando el lugar de Nicodemo y dijéramos, tanto tiempo llevo en la iglesia y aún a estos años ni siquiera sé lo que dice Juan 3:3, o no logro concebir lo que es haber nacido de nuevo. Y vivimos una vida cristiana a mi modo, a mi manera, a mi gusto, y no a lo que dice la Biblia. Y por eso dice el Señor, me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. Así que no le podemos llamar Señor a Jesús si no estamos dispuestos a obedecerle en lo que Él nos está mandando a hacer. Y la evidencia primaria, hermanos, es que Él nos dijo, id y hacer discípulos. ¿Estás yendo a hacer discípulos? ¿Les estás enseñando? ¿Les estás bautizando? Hermanos, ni siquiera traen personas a la iglesia, y cuando logran traer una o dos, dejan que se vayan. No estás haciendo tu labor, hermano. Y realmente debes de entender que si tú invitas a alguien a la iglesia, es tu responsabilidad de estar con esta persona, dentro y fuera de la iglesia. No es, a ver, pastor, ahí está, es su asunto. No, hermano. Y no estoy diciendo que no te voy a ayudar, que no voy a orar, que no voy a hacer lo que me corresponde. Pero tú, hermano, te estás portando como una persona totalmente irresponsable. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Ahí le van mis hijos, pastor. Llegan con el pastor y le dicen, oiga, pastor, pues fíjese que mi hijo ahí se lo veo. Hermanos, la iglesia no es una guardería. La iglesia es la casa de Dios. Aquí se vienen a capacitar a las personas para que puedan enseñar a sus hijos. Y muchas veces creemos que yo puedo traer mis problemas y que el pastor me los tiene que resolver. No, hermanos. El pastor te enseña cómo resolverlos, no te los tiene que resolver. Pero ese es un error que se comete. Y nosotros tenemos que siempre evitar y entender que no podemos descansar nuestras esperanzas de vida eterna ni siquiera en tu propia bondad, ni en tu propia capacidad de enmendarse, ni en tus oraciones, ni siquiera en el pastor, hermanos, ni siquiera en la iglesia. Si tú no quieres, si una persona que es regenerada no quiere renunciar a Cristo jamás y coloca toda su confianza en Jesús como medio de su salvación, no quiere perder a Cristo por nada ni por nadie. Y cuando digo por nadie, espero que entiendas, hermano, a quién se refiere. A nadie. Se llame como se llame, parentesco que tengas con esa persona, sino que se mantiene aferrado a Él porque el Señor, porque Jesús es su Señor y su Salvador. Amén. Amén. Vamos a ver el tercer punto en Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29 dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, que Jesús es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El hombre regenerado es y debe ser santo. Eso es a lo que se refiere, que es justo. Se esfuerza para vivir según la voluntad de Dios, no su propia voluntad. El hombre regenerado hace lo que le agrada a Dios y evita
lo que le agrada a su persona. Y también evita lo que Dios aborrece. Y tendríamos aquí un tema, hermanos, intermedio para desglosar. ¿Qué tanto es lo que Dios aborrece? No acabaríamos, hermanos. Para empezar, Dios aborrece el pecado. Una persona regenerada aborrece el pecado. No lo practica. No se deja dominar por él. Siempre está luchando en contra del pecado, aunque eventualmente caiga en pecado. Y se los he dicho en reiteradas ocasiones, una cosa, hermanos, si tu naturaleza era la mentira, era tu modo de vida, y eso lo digo porque si nos vamos a Apocalipsis 21:8, da una lista negra de los que van a ir al infierno, de los que van a arder en el agua con fuego y azufre. Pero ahí, hermanos, se refiere a naturalezas, o sea, a modos de vida, a prácticas continuas que definen tu personalidad, que definen tu naturaleza y que tu cuerpo hasta lo externa o lo evidencia. Y ahí, hermanos, pues cuando hablamos empieza con los cobardes y los incrédulos. Bueno, yo creo en Cristo, muy bien, yo no me alejo de Dios, bueno, muy bien, pero ahí empieza con los pecados escandalosos, los asesinos, homicidas, empiezan los fornicarios, los hechiceros. Y para que nadie se sienta salvo, porque muchos dicen, no, pues yo estoy limpio. Y dice, ¿y todos los mentirosos? Así termina el pasaje, y todos los mentirosos. Así que, ¿habrá alguien aquí que no mienta? Es en serio, hermano, la pregunta es en serio. ¿Habrá alguien aquí que no mienta? Por supuesto que no. Y el que diga que no, ya está mintiendo, ¿verdad? Pero siempre hago referencia porque digamos que es el pecado más practicado, la mentira. Tal vez tú eres hechicero. Ahora es importante, hechicero viene de hechicería, del griego fármacos, farmacia, que tiene que ver con sustancias ilegales. O sea que ahí entran todos los que les gustan los estupefacientes, las bebidas alcohólicas, embriagantes, la hierba muy mala, ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? Y todas esas cositas. Ahí entran los hechiceros. Por si tú estabas pensando que estaba hablando de los brujos solamente, no, hermano, por eso hay que conocer lo que dice la Biblia. Así que qué interesante, por cierto, ¿verdad? Todo a conocer esas partes. Así que si tú has practicado ese tipo de hechicería, bueno, pues quiero que sepas que todos los que se siguen hechizando tienen su largo que hago con fuego y azufre. Y si tú lo hiciste en algún tiempo, hermano, y de repente caes, bueno, hermano, pues lucha contra ello. No quiero decir que si eventualmente caes, estás condenado. Bueno, si no luchas y te agrada, te satisface y es tu modo de vida, lo siento, hermano, estás frito, no tienes vida eterna. Así que mucho cuidado con eso. Pero vayamos a lo que nadie se puede salvar, la mentira. Una cosa, hermanos, es mentir, aunque sea tu naturaleza o haya sido tu naturaleza, es mentir ocasionalmente. O como muchos se quieren justificar, bueno, es que es una mentirita blanca. Bueno, hermanos, la Biblia habla del pecado, que el pecado no tiene colores, ¿verdad? La Biblia dice simple y sencillamente en los 10 mandamientos, no mentirás. Y no viene allí el agregado, ¿verdad?, que diga, excepto las mentiras blancas. ¿O sí? Por supuesto que no. Mentira es mentira y es aborrecible y abominable a Dios y condenable para el ser humano. Así que cualquiera que mienta y haga de la mentira su modo de vida y que a través de la mentira consiga, porque aquí déjenme les digo una cosa, hermanos, si tú has conseguido un ascenso en tu trabajo a través de la mentira, estás en esa lista, porque es tu modo de vida. Si tú has conseguido bienes materiales a través de la mentira, estás en esa lista. Es tu naturaleza. Y gracias a Dios que hoy te lo deja ver,
porque puedes salir de eso. Así que no lo tomes como un juicio, un ataque, una crítica. No, hermano, el propósito es que tú tengas la certeza de haber nacido de nuevo y que evites, por supuesto, esas cosas. Y volviendo a la mentira, una cosa, hermanos, es que eventualmente caigas en una mentira, pero que no sea tu modo de vida para vivir, para conseguir todo. Si antes lo era, hermanos, que si antes decías 10 mentiras al día, que yo creo que son muy pocas, ¿no? Hoy digas 9 y mañana 8 y pasado 7 y así hasta llegar a cometerlas o decir una mentira, pues hay muy de vez en cuando. No una constante y tras otra, tras otra, tras otra, porque muchos hermanos mienten para justificar sus actos. Y eso es algo también terrible porque, pues, si esto es una persistente en su vida, quiere decir, hermanos, que no han sido regenerados, o sea, que no han nacido de Dios, porque no practican la justicia, o sea, no practican la santidad, no se mantienen apartados de o separados de, y no viven según la voluntad de Dios. Así que el objetivo de una persona regenerada, hermanos, y su deseo es amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. Qué importante, hermanos, es la evidencia de que amamos a nuestros hermanos de la iglesia. Y es una evidencia de haber sido regenerado. Si tú no amas a tus hermanos de la iglesia, hermano, estás en peligro de no haber sido regenerado. ¿Y por qué, pastor? Muy sencillo, hermanos. Jesús es tu Señor. Bueno, ¿y sabes cuál es el cuerpo de tu Señor? La iglesia, tus hermanos. ¿Y en qué se resume toda la Biblia? En amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amas a tu prójimo? Prójimo significa tu próximo, el más cercano a ti, o sea, tus hermanos de la iglesia. ¿Cuánto amas a tus hermanos de la iglesia? La manera en que los amas es la manera en que evidencias tu amor por Cristo. Si tú no quieres estar con la iglesia, hermano, no amas a Cristo, por mucho que tu boca lo diga. Si tú no amas a tus hermanos de la iglesia, no amas a tu Señor como lo presumes. Porque esa es una evidencia, hermanos. Es una evidencia de que amamos a Dios de una manera real y que hemos sido regenerados. Que amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo puedes decir tú que tú amas a tu hermano si no convives con él, ni le hablas, ni le saludas, ni nada? Es increíble, hermanos, que muchos digan que aman a Dios, que aman a Cristo, pero no aman su iglesia. No hacen nada por su iglesia. Al contrario, la juzgan, la critican, la atacan, la comparan con otras iglesias. Comparan a su pastor con otro pastor. Bueno, eso es algo que estamos expuestos, ¿eh? Y bienvenido sea. Quiero ser más bienaventurado, así que síguelo haciendo. Lo dice Mateo 5, bienaventurado aquel que por mi nombre es vituperado y atacado. Que me critiquen, que me juzguen, al final de cuentas solo son bendiciones para mí. Pero tú, hermano, estás en esa área también. Si tú permites que alguien juzgue, ataque o critique tu iglesia, entonces no amas a tu iglesia. Al contrario, si prestas oído y aún a ti dices, ay, no, sí es cierto, no, es que es hermano, es que es hermano, es que es el pastor. No amas a tu iglesia, no amas a Cristo y posiblemente no estés regenerado. Por eso dice el Señor, el que, si sabéis que Él es justo, sabe que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una persona regenerada ama su iglesia y desea estar siempre con su iglesia, con sus hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque son su familia. Son su familia. ¿O por qué creen que nos llamamos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre.
Entonces, si tú no quieres a tus hermanos, si tú no deseas estar con tus hermanos, pues posiblemente no tengas el mismo Padre. Y Cristo se lo recrimina a los fariseos, a los religiosos. Hay muchos cristianos religiosos, así que también el cristiano religioso entra en esa categoría. Y Juan, en el capítulo del Maestro, nuestro Señor Jesús, en Juan 8, se lo recrimina a estos fariseos religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus deseos quieres hacer. Mientras que una persona que tiene como a su Padre, nuestro Salvador, nuestro Padre que está en los cielos, desea estar haciendo las cosas que sus otros hermanos hacen. Desea estar en la iglesia, siempre. Eso es una evidencia, hermano. Por eso les digo, hermanos, en los convivios, no se sienten familias con familias. Siéntense revueltitos para que se conozcan. Esa es la voluntad de Dios. No es mi voluntad, es la voluntad del que me envió. Y si no obedecen lo que me dijo el que me envió a mí, ustedes no me desobedecen a mí, desobedecen al que me envió. Y no están practicando la justicia, porque tal vez no han nacido de nuevo. ¿Ven la importancia del tema? ¿Ven, hermanos, por qué es importante que entiendas que si tú amas a Dios, te apartas de la inmundicia, del pecado, y vives, hermano, unido, como dijo la hermana Miriam, y como dice la carta a los Efesios, unido, concertado entre sí, todos los miembros que se ayudan mutuamente. Pero si tú, hermano, solamente llegas a la iglesia para ver en qué me ayudan, pero yo no estoy dispuesto a mover un dedo para ayudar a otros, hermano, hay ese riesgo. Yo sé que ahorita la situación, el riesgo del contagio y todo eso, pues no debemos estar tanto tiempo juntos. Pero si eso es una constante en tu vida, pues estás en un riesgo y tienes que cambiar esa actitud y sobre todo atenderla, porque posiblemente no tengas asegurada la vida eterna. Yo sé que nos enseñaron muchas veces mal, hermanos, incluyéndome a mí, que si hacía la oración de salvación, ya era salvo y podía vivir como me diera mi regalada gana. Por supuesto que no. La misma Biblia está llena. Pedro, Juan, Pablo nos dicen, hermanos, que no debemos de basar nuestra salvación en una obra, ni confiar en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Sino que, hermanos, debemos de confiar en que somos salvos por medio de Jesucristo, y que la evidencia, hermanos, es que le amamos y amamos a nuestros hermanos y sus mandamientos. Por cierto, también lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vean, no es algo que esté inventando. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y que sus mandamientos, ¿qué dicen? No nos son gravosos, o sea, no nos perjudican, no lo hacemos a regañadientes, no lo hacemos con malestar, no lo hacemos con el clásico, pues ya que, si no se enoja el pastor, como si lo que importara es que se enoje el pastor o no. Preocúpate, hermanos, porque se enoje el Señor. Ahora sí que si se enoja el pastor, tú puedes decir, el pastor tiene 2 trabajos, ¿no? Porque al final de cuentas es cierto. Y lo mismo de aquí para allá. Si yo te digo algo por tu propio bien y te enojas, bueno, hermano, ya tienes 2 trabajos: enojarte y contentarte. Pero entiende que el propósito de esta enseñanza es que entiendas la importancia de la naturaleza del tema y que entiendas las evidencias de haber nacido de nuevo. Máxime, hermanos, en esta situación. Nadie está exento de contagiarse, hermano. Nadie. Incluso los expertos dicen que para que esta pandemia termine es
es necesario contagiarse. A menos que saquen una vacuna realmente efectiva. Oremos que así sea. Y oremos porque si podemos ponerla o no. Porque también hay dudas al respecto. Así que cuidémonos de esa parte también. Una persona, hermanos, que es regenerada, gime, le duele la carga de corrupción que todavía le agobia o que a veces sufre, porque halla que el mal está en él y que está haciendo guerra continuamente contra la gracia y trata de apartarle de Dios. Siempre, hermanos, siempre una persona regenerada está haciendo guerra contra el pecado. Siempre, siempre. No hay descanso, hermanos. Y eso lo entendemos porque la Biblia habla de que nosotros, los hijos de Dios, pertenecemos a la milicia, pertenecemos a los ejércitos de Dios. O sea, somos soldados de Dios. Y si nos mandan a la guerra, pues vamos a hacer guerra, ¿no? Pero es una guerra espiritual, una lucha contra el pecado constante y sonante y que no termina jamás. Ni siquiera dormidos, hermanos, ni siquiera dormidos termina la batalla. ¿O qué soñaste hoy? No me digas que soñaste con santidad, ¿verdad? ¿O soñaste con el buen fin? O hombres soñaron un sueño húmedo, o mujeres, qué sé, ¿verdad? O sea, te das cuenta que ni siquiera, hermanos, de noche termina la lucha. Por eso hay alguien que vela por nosotros, hermanos, y la Biblia nos dice que nuestro Señor vela por nosotros. El que no duerme, dice, vela por nosotros. Por eso siempre que vayamos a acostarnos, hermanos, siempre, hermano, ponte en oración. Siempre pídele a Dios que te dé un sueño reparador, placentero, y que no sueñes cosas feas. Y por eso Proverbios 4 lo dice, ¿verdad? Lo dice claramente: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. ¿Qué tan confiado vas a dormir hoy en día? Te doy una pista: no vayas a los centros comerciales, porque si no, no vas a dormir con algo que vas a comprar que ni siquiera necesites. Pero como estaba mesa sin intereses, yo creo que sí lo necesito. Bueno, después no digas por qué no duermes. Pero bueno, en la persona regenerada no consiente ya en vivir sin las cosas de Dios, aunque no pueda evitar el pecado en su vida, pero a pesar de sus deficiencias y de la inclinación de sus caminos hacia el mal, o que es muy proclive al mal, hermanos, tiene que haber esa lucha de que debe de escoger siempre el camino hacia la santidad. Siempre, hermanos, siempre. Así como lo hacían sus actos, sus gustos y sus hábitos. Y a pesar de que todo esto tiene, a veces hay un andar incierto, como un barco, ¿no?, sin timón y sin vela, en una tempestad que va movido de acá para acá, termina, hermanos, por perderse. Y mismo Santiago también lo dice: no piense pues quien viva de tal manera que recibirá cosa alguna. ¿Y cómo, hermanos? El hombre de doble ánimo, el hombre sin fe. No piense. Vamos a buscar a Santiago, a ver si lo encontramos. Santiago 1, por favor. Santiago 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, hermanos, una persona que anda en el camino de la fe puede a veces naufragar de la fe. Pero si pierde el timón, si pierde la vela, que es nuestro Señor Jesucristo, va a andar como un barco naufragando
de aquí para allá y tarde que temprano va a quedar destruido. Y hermanos, esta persona que es regenerada, inclusive sabiendo que está naufragando, no deja de mirar el timón que es Jesucristo. ¿Recuerden a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor en medio de la tempestad? Estamos bien a veces cimentados y creemos que, pues como yo, nadie tiene fe, y le decimos a veces: si tú eres el Señor, haz que yo camine sobre el agua. Y le dice el Señor: pues ven. Y al primer paso, hermano, o sea, a la primer prueba, te hundes. ¿Y qué le dice el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí Santiago, hermano, lo está diciendo: el que duda, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Así que un hombre regenerado, por mucho que naufrague, por mucho que tropiece, no duda de que Jesús es el Señor y que Dios es el proveedor de todo lo que necesita. Solamente, hermanos, que necesita que entiendas que primeramente debes de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué estamos viendo? Que el que ha nacido de Dios practica y busca su justicia, o sea, la santidad y la armonía con sus hermanos de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si no amas a tu iglesia, no amas a Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que estamos unidos como un solo cuerpo. Cristo, Juan 17, no lo hizo así en esa oración que se le conoce como la oración intercesora, que le dijo al Señor: oro para que estos sean uno conmigo, como yo lo soy contigo, Padre. Unidad. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que todo este cuerpo seamos uno. Amén. Y eso, hermanos, es una oración constante que tenemos todos los jueves de oración. Unidad y santificación de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién lo hace? Los que han nacido de nuevo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo unirse a un grupo de oración? Yo sé que a algunos es el trabajo, pero a los que no, porque no quieres orar por tus hermanos, no quieres hacer nada por tus hermanos. Y aquí está el peligro, ¿verdad? Puedes decir: es que yo no sé orar, o me da pena orar. Hermano, estás orando solo en tu casa en estos momentos. No hay ninguna excusa de que digas que no puedes orar. Y una persona que ama a sus hermanos está pendiente los jueves a las 7:30. Parece que cuando llegue el jueves 7:30, tal parece que nos van a dar una tarea imposible de hacer. Algo tan pesado, algo que me impide, algo que me choca. Hermanos, vas a orar con Dios, vas a hablar con el Creador, porque déjame te digo que el primero que necesita hacer oración eres tú. Así que, hermano, yo te invito a que modifiques esa manera errónea de pensar acerca de las cosas de Dios y de la iglesia. Si realmente eres hijo de Dios, vas a practicar la justicia, vas a practicar la santidad. Ese día, hermanos, si no es por el trabajo, santo significa apartado de. Ese día debe de ser un día santo para ti, una hora santa para ti. O sea, esa hora está apartada única y exclusivamente para la oración, no para el Netflix, no para la novela, o para el hambre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto nos falta entender, hermanos? ¿Cuánto nos falta crecer espiritualmente? Y yo pienso, hermanos, y discúlpenme que se los diga de esta manera, pero yo creo que esta iglesia, la gran mayoría ya no está para andar en pañales, pero todavía apestan a pañales. Y no estoy hablando de tiempo, porque incluso hay personas de mucho tiempo que aún siguen usando pañal. Y lo digo con todo respeto,
porque Pedro así no lo dice. Debiendo ya ser maestros y comer comida sólida, alimento sólido, aún es necesario darles a beber leche como a un recién nacido. ¿Entienden la analogía, hermanos? Ya muchos hermanos deberían de ser maestros. Yo, hermanos, tendría que tener la confianza y el descanso de decirles: hermanos míos, necesito vacaciones, varones, ¿quién predica este domingo? Y ya de esto, yo, pastor, aunque soy devocional, pero yo lo hago. Sobre todo los que están discipulados, ¿no? Ya deberían de estar ahí. Pero eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros, hermanos, tenemos que ver y entender lo que dice Romanos 7. Voy a terminar aquí. Romanos 7, versículo 15. Esto es algo que nos va a ayudar a entender nuestra naturaleza, pero que debemos de luchar contra ella, pero entenderla, porque el mismo Pablo así lo escribió, y lo escribió para nuestra edificación y nuestra enseñanza, porque Pablo lo sufría, lo padecía, así como tú y como yo. Y por supuesto, hermanos, también Pablo pasó por esas dudas de si él había nacido de nuevo o no, y por eso vean lo que escribe. Romanos 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, o sea, el pecado. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, o sea que la palabra de Dios está en lo correcto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, o sea que vive y está en mí, en mi ADN. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no dice en mi espíritu, dice en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ven qué cosas? Y esto que parece un trabalenguas, pero que está más claro que en el agua, hermanos. ¿Por qué hacemos lo que no queremos? Porque el pecado mora en nosotros. Porque el mal está en mí, pero aclara, ¿en dónde está? En mi carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No vivir bajo la carne, no andar bajo los deseos de la carne, no vivir y hacer lo que resta de la vida viviendo bajo los deseos y placeres carnales en los que antes vivíamos. Primero de Pedro 1, 14 y 16 también lo dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes de ser hijos de Dios, ¿cierto? Sino ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y aquí, hermanos, es donde entendemos el contexto de la Escritura entre apóstoles y profetas. Y aquí vemos cómo todo, hermanos, es una perfecta armonía entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora nosotros, este conocimiento lo tenemos que hacer armonía en nuestro cuerpo, nuestra carne y el espíritu, para no vivir conforme a la carne, sino vivir conforme al espíritu. Y de esa manera, hermanos, evitamos caer reiteradamente en pecados y podemos obtener victoria. Y no digo, hermanos, que vas a dejar de pecar, porque también te estaría mintiendo. Nadie, hermanos, nadie va a dejar de pecar, porque el pecado está en ti y en mí. Y hacemos siempre lo que no queremos, ¿sí o no? Sabes que no lo debes de hacer, pero lo terminas haciendo. Y la Biblia dice, hermanos, que tenemos que resistir y luchar contra esas cosas. Esa lucha, hermanos, es lo que nos debe de dar la confianza de que tenemos vida nueva, porque somos regenerados, porque estamos en la lucha constante contra el pecado, contra ese pecado que nos asedia, que nos lastima y que nos aparta de Dios.
y que sabemos que si lo consumamos da a luz la muerte. Y no hablo de morir, a veces sí, depende del pecado, pero hablo de morir, hermanos, también lo pone en un contexto de vivir separados de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. El pecado siempre, hermano, te separa de Dios. El pecado impide que Dios escuche tus oraciones. Por eso los jueves no oran. Pues corríjanlo, hermano. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, recuérdalo. Siempre, hermano. Y en esa misericordia está el que escucha tus oraciones, que te conceda las peticiones de tu corazón. Que el Señor sea tu todo, tu prioridad en todo. Siempre, hermanos, es una persona regenerada, tiene al Señor como prioridad. Porque el que ama más a padre, a madre, a hijos, a hijas y aún su propia vida, no es digno de mí. Eso dice el Señor. Pero el cristiano inmaduro lo entiende de una manera muy diferente. No te está diciendo el Señor que no ames a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, que no ames tu vida, no, hermano. Lo que está diciendo aquí es que aprendas a que el Señor debe de ser tu prioridad antes que cualquier persona. Por eso les digo, hermanos, la salvación es algo individual. No es familiar, no es matrimonial, no es vecinal, no es grupal, es individual. Por eso cada uno debe de luchar con temor y temblor por su salvación, cuidar que realmente, hermanos, estas características estén en su vida. Nada más son 3, pero esto ya nos debió de haber dejado claro que las características son importantes, porque esas características se encuentran en el fruto que nos dice Mateo, que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos frutos tienes, hermano? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero ahorita me quise enfocar solamente en la primera carta de Juan, porque explícitamente encontramos que los pasajes que hemos estado leyendo y que los que nos faltan por estudiar, todos comparten esa palabra de que el que ha nacido de Dios. Y al entender las características o las evidencias o las marcas que tiene una persona que ha nacido de Dios, se deben llevar en todos lados y vivir en todos lados conforme a ello, y que las evidencias no dan lugar a duda de que una persona ha nacido de Él. Así que, hermano, pues el próximo domingo terminaré. Espero que de verdad empieces a ser honesto y lleves la palabra de Dios a tu familia, les extiendas lo que el Señor te ha dicho el día de hoy para que lo pongan en práctica, y que el próximo domingo, hermanos, pues tu prioridad sea tu iglesia, pero principalmente sea el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra.